Padre nuestro, gracias damos por la vida, por cada bendición que hemos recibido, que nos permite en la vida vivir delante de ti para tu agrado, vivir delante de ti para alabarte y para darte a conocer. Por donde quiera que tú nos lleves durante esta semana, pedimos que tú nos hayas preparado de corazón, en espíritu, con tu palabra, para que seamos fieles a ti y seamos también testimonio que sea contundente ante quienes aún no profesan fe en ti, no confiesan que tú eres el Señor, no anhelan andar en pos de ti. Pedimos, Señor, que nuestra vida sea luminar, sea en verdad instrumento en tu mano para inquietar y hacer que muchos vuelvan la mirada hacia ti y en tu palabra te conozcan. En tu palabra conozcan no solo su necesidad espiritual, pero conozcan también la vida de plenitud, de gozo, en el servicio a ti sobre todas las cosas. Te pedimos, Padre, por tu iglesia en este lugar, por cada lugar donde se predica tu palabra esta mañana, que tengas también misericordia de cada uno de nosotros y nos fortalezcas en esta verdad que nos ha de aconsejar, nos ha de corregir también. Que sea tu palabra, palabra que infunda aliento, y también palabra que humille delante de ti. Te pedimos que tu palabra sea predicada con denuedo, especialmente en lugares de opresión, en lugares de gran dificultad para el avance de tu reino, dificultad humanamente hablando, pero encomendando a ti lo que tú mismo has prometido, que tu palabra siempre cumplirá su propósito, siempre saldrá y no volverá vacía. Tu palabra será palabra que permanezca para siempre, y aunque atenten contra ella, no la podrán destruir. Encomendando la iglesia a ti, a cada uno de tus hijos, nos regocijamos esta mañana, nos regocijamos al poder estar reunidos, adorándote, y nos regocijamos en poder juntos también encomendar nuestros pasos a ti, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En pie cantamos, y el himno es el número 8. Himno número 8. Santa
palabra nos recuerda que nuestro propósito es servirle. Nuestro deber es servirle, adorarle con todo nuestro ser, en toda esfera de nuestra vida. Es lo mismo que Él nos ha dado, que Él sea glorificado. Ha dicho el versículo 33 del capítulo anterior: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Meditando en esa verdad, en lo que Él nos ha revelado, entendemos que toda nuestra vida es una vida bendecida, rica, abundantemente provista, para que le sirvamos y le adoremos. Dice el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tomen asiento. De esa actitud de oración, encomendando esta manera de pensar y de actuar a Dios, pongámonos a traer nuestra ofrenda delante de Él. Hermano Micaías.
Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como hablábamos, Señor, en esta mañana, cuán asombrados nosotros nos quedamos al ver, Señor, tu gloria, tu majestad reflejada en la creación, en todo lo que tú has hecho, Señor. Cómo tú sostienes, diriges toda la creación, Señor, para tu propia gloria. Y es por eso que nosotros te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey soberano, que nos creaste, Señor, nos hiciste de la nada, Señor, solamente con la palabra de tu poder hiciste todas las cosas. Y a nosotros nos has redimido de nuestro pecado, Señor, nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirables a través del sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo en favor nuestro. Te amamos, Señor, y estamos agradecidos de ti, porque tú nos amaste a nosotros, Señor, cuando nosotros éramos tus enemigos. Nos rescataste, Señor, y transformaste nuestros corazones y nuestras mentes para que pudiésemos ver tu grandeza, tu gloria, tu majestad y tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor. También te damos gracias por tu palabra que hemos estudiado en esta mañana y presentamos, Señor, estas ofrendas que estamos dando delante de ti en este momento, Señor, como gratitud. Que sean recibidas, Señor, nuestras alabanzas y también estas ofrendas como un olor grato, Señor, delante de ti, y que pueda ser usado para el avance de tu reino, Señor, en medio nuestro y también en muchos lugares donde se necesita, Señor, que tu palabra llegue, Señor, promover el crecimiento de tu reino. Úsalo, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Himno número 5. Himno número 5. Cantaba alegre esta
enfatizamos esta mañana lo que hemos leído. Debemos no solo de leer, sino lo que debemos de meditar para aplicar en nuestra vida. El versículo 2. Noten que es una ordenanza, es un mandato que viene después de habernos presentado, habernos puesto la perspectiva de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios hemos de pensar y de proceder. A la luz de la misericordia de Dios debemos vivir en toda esfera de nuestra vida. Debemos vivir de una manera que le rinda a Él culto, tributo, adoración sincera. Por la misericordia de Dios, nuestra vida tiene su razón, tiene su desenvolvimiento, tiene su meta, su objetivo, su realización. Dice el versículo 2 claramente, tajantemente: no os conforméis a este siglo. Bueno, ahí ya tenemos tarea de por vida. No os conforméis a este siglo. Muchos creen que nuestros tiempos son peores que los pasados. De alguna manera quizás podríamos decir que lo sentimos más de lo que en el pasado se debió haber sentido, la oposición. Pero tampoco en nuestro tiempo estamos nosotros padeciendo, sufriendo la persecución de los creyentes que recién venían a los pies de Jesucristo por la predicación de la palabra de Dios y que corrían el peligro inclusive de ser muertos porque eran rebeldes a un gobierno que no reconocía a Dios, rebeldes y desobedientes a los mandatos hechos por un rey o gobernante humano, que eran contradictorios a la ley y a los mandatos de Dios. No os conforméis a este siglo. Tiene para nosotros mucha aplicación, mucha realidad, mucha urgencia, porque en nuestro entorno continuamente estamos bajo esa influencia y la agenda de la cual hablan es una agenda ya no escondida, sino a toda luz proclamada, buscando callar y acabar la voz de la conciencia, buscando cambiar todo lo que ha sido anteriormente considerado y reconocido y hasta proclamado indebido bajo ese temor de Dios, esa conciencia de su palabra, como algo hoy simplemente normal, innecesario y obligatorio si hemos de vivir juntos en esta sociedad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, otra vez, en la misericordia de Dios no es algo que tengamos nosotros que descubrir, que estemos esperando que se revele o se manifieste por primera vez. Por la misericordia de Dios hemos recibido todo lo necesario para que nuestro entendimiento sea renovado. La instrucción lo hemos recibido de parte de Dios, que nos ha revelado cuál es su voluntad agradable y perfecta. La tenemos registrada, Él la ha preservado hasta este día. Y es para nosotros
meditar en esa palabra y recibir el beneficio, el provecho de lo que ahí en esa palabra Él nos haya instruido. ¿Será suficiente? ¿Será lo necesario? ¿Será lo oportuno para que resistamos este presente siglo? Para que respondamos a los engaños y a las mentiras de este presente siglo. La exhortación no es que vayamos mirando, el mandato no es que busquemos nuestro propio camino, sino que volvamos, nuestra mente se ocupe en el camino que Dios mismo nos ha trazado, la cual Él nos ha revelado para que por ese camino conozcamos, ¿sí? Pero más que conocer, para que andemos, vivamos en la verdad que podrá hacerle frente a este presente siglo. Malo, presente siglo malo, pero no más malo que cualquier otro, tan malo como siempre ha sido, porque cuando Adán y Eva pecaron y en ellos caímos en el pecado, todos quedamos, dice la Escritura, destituidos de la gloria de Dios. Todos morimos y quedamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nos hicimos cada uno a nuestro propio camino y conociendo a Dios no le dimos gracias, no lo reconocimos, sino que nos envanecimos en nuestros propios razonamientos. Y lo que estamos viendo y viviendo son las realidades, los resultados, diremos naturales, esperados, anunciados de antemano, de aquellos que se apartan de lo que Dios ha dicho, de su consejo, de su sabiduría, de quienes dependen de su propio entendimiento, en vez de la iluminación de lo alto. Terminamos viviendo a nuestras anchas, para nuestro propio placer, pero viviendo en total desagrado y desobediencia a nuestro Creador. Total desagrado y desobediencia, y por lo tanto inútiles, insuficientes de poder obrar para bien. Versículo 2 otra vez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Él es el bien. Él da a entender lo que es bueno. Lo que Él quiere y manda es lo que nosotros debemos de considerar también digno de hacer y de definir como bueno. Él lo determina y Él lo revela. Y Él nos dice que la necesidad que tenemos es que nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar sea renovado, porque lo que nosotros pensamos no conduce al bien. Lo que nosotros creemos y defendemos como bueno delante de Él no lo es. Nuestra manera de pensar tiene que estar sometido, ser sometido. Tenemos que ser renovados por esa sabiduría divina de lo alto. No nos vamos a renovar a nosotros mismos. La instrucción claramente nos muestra que es necesario ser sometidos a una transformación, una renovación, aparte de quienes somos, aparte de lo que tenemos en nuestra condición caída. Y lo ha dicho en el versículo 1 y lo vuelve a decir en el versículo 3. Lo ha dicho enmarcado en la gracia de Dios.
Volvemos al versículo 1. Por las misericordias de Dios os ruego. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, de lo que hemos recibido, entendemos cómo es el procedimiento de vida. De lo que hemos recibido, así mismo debemos pensar y proceder. Que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino a la luz de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, seamos humillados, postrados delante de Él. Aprendamos a pensar, aprendamos a encaminar nuestros pasos a la luz de la misericordia que Él nos ha mostrado, de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros para encaminarnos por estas sendas de justicia y de paz. Hemos recibido, no ha sido de nuestra propia obra, ni ha sido nuestro propio deseo, pero ha sido por la voluntad de Dios el darnos a entender la necesidad que tenemos, la necesidad que nosotros mismos no podemos resolver, la necesidad que sí se resuelve, sin embargo, por la obra divina de Dios a través de los medios que Él concede, a través de todo cuanto Él regala. Menciona ahí la fe en el versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estamos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Este es un don de Dios, es un regalo, es algo concedido, derramado de lo alto sobre el inmerecedor, el incapacitado, para que viva, vuelva a vivir, para que oiga, vuelva a oír, para que vea, que nuevamente todo lo pueda enfocar con esa perspectiva celestial, divina, la perspectiva de que es de Dios todo, y para Dios serán todas las cosas, que por su obra son transformadas, por su voluntad son redimidas y reconciliadas con Él. No os conforméis, no estéis bajo la influencia del mundo de este siglo, no seáis convencidos por los que presionan a su alrededor, los que no tienen la mente, el pensar, la sabiduría y el propósito de Dios. Por la gracia, apártense del mundo, piensen en lo alto. Por la misericordia, entiendan quiénes son, que no son de ustedes mismos, sino de aquel que ha tenido misericordia y les ha mostrado gracia. Entiendan que su vida es una vida que ha de estar escondida e igualmente dirigida siempre por la voluntad de Él. Él que dio la fe para que en Él creyéramos, es Él que por la fe a cada uno ha dado lo que será útil, necesario y suficiente para que a Él sirvamos plenamente, de esa manera agradable y perfecta, en cumplimiento con su eterna voluntad. Quien tiene mente renovada, pues, toma en serio esto de los dones espirituales. Mencionamos la semana pasada y es necesario hacer la pregunta, si en la semana lo pensaron, si en la semana apartaron el tiempo para delante de Dios, estar a solas, delante de Dios y su palabra, meditar y examinarse y pedir que le muestre, que le enseñe, que le inculque y lo despierte a usar el don que le haya dado, con el cual servir a Él y a los suyos.
a cada cual que está entre vosotros, no pensando más de sí mismo de lo que debe pensar, sino en el marco, en la verdad de que lo que somos es porque Dios nos lo concede, que lo que hemos recibido no es para nosotros, que lo que recibamos es para que Él sea servido y adorado. En el marco de esta realidad, empezamos a pensar de nosotros mismos como simplemente parte de un total. Miembros, nos dice el versículo 4, de un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos miembros. Miembros que no todos tienen la misma función. Pero que siendo miembros de un cuerpo, entendamos y enfoquemos todo a la luz de ese cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. El total de los redimidos. El total de los que han de estar postrados delante de Dios, adorándole, sirviéndole, haciendo su voluntad con todos los recursos que Él nos ha concedido. Sirviéndonos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Miembros los unos de los otros, versículo 5. De manera que teniendo diferentes dones, y otra vez lo enfatiza, según la gracia de Dios, lo que Él ha concedido, le ha otorgado, le ha asignado, le ha encomendado a hacer. Según la gracia que nos es dada, que hagamos. Según la gracia, que nos ocupemos. Según el don dado, procedamos, pensando claramente cuál es el deber y buscando diligentemente llegar a ese objetivo, a esa meta. Cumplir, obedecer, sirviendo y adorando a Dios, sirviendo a los suyos, sirviendo al cuerpo, del cual soy parte, sirviendo para que Él sea exaltado entre nosotros, glorificado ante los hombres. Es necesario que nos apartemos de este presente siglo. Es necesario que no nos conformemos, no seamos sometidos bajo la influencia de un siglo que lo odia a Él, que desconoce su autoridad, que cambia lo que Él ha dicho con mentira, que inculca el mal como si fuera bien, que todo lo destruye, para que Dios no sea honrado o glorificado, para que no andemos delante de Él como a Él le agrada y como Él en verdad es, porque Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Pero esas son palabras que hoy en día son palabras que representan un peligro, usar o defender. ¿Quién es usted para decir que usted sabe? ¿Quién es usted para ponerse como un modelo o un ejemplo? ¿Quién es usted para decir que yo ando mal, que yo pienso equivocadamente? ¿Quién? La clave es ahí, el resto de lo que se dice, usted. ¿Quién es usted? Pues ahí nos enseña quiénes somos nosotros. Nada. Yo soy nadie. En verdad, no me miren a mí. No oigan lo que digo. Si les llamo la atención, si busco de alguna manera mostrar otro camino, no me miren a mí, no hablen de mí.
si lo que estoy diciendo y haciendo es la voluntad de Dios. No pregunten quién soy yo. Tienen que preguntar a quién es que yo sirvo. A quién es que también deben de estar sirviendo, para que como individuos o como iglesia, siendo parte o siendo el cuerpo, estemos unidos en el propósito que Dios nos ha dado de alabarle a Él, solo obedeciéndole, sino alabándole, dándole a conocer de esa manera clara, de una manera contundente, de una manera que impacte en nuestra sociedad contra toda oposición, todo intento, toda amenaza siquiera que nos quisiera apartar del camino de la verdad, camino de la vida, camino de la justicia, de la luz que necesita resplandecer en estas tinieblas. Tenemos una mente renovada, que por lo tanto está consagrada a cumplir la voluntad de Dios donde quiera que estemos, en donde quiera que nos estemos ocupando, con quien quiera que nos vea y nos acompaña. Tenemos nosotros esa conciencia de que puede que seamos uno contra el mundo, digo en comillas, contra el entorno, la sociedad de este siglo que nos rodea en algún momento dado. Puede que estemos solos, seamos los únicos. Pero el llamado es, como hemos dicho, hemos visto en el capítulo 12, más de una vez, a cada uno delante de Dios. Y es la obediencia a Dios de cada uno, lo que Dios de cada uno reclamará, sobre el cual juzgará, de cada uno delante de Dios en su conciencia, en su manera de pensar y en su actividad, sea de omisión o sea de obediencia. Dios nos llamará a cuentas. Dios no tendrá por inocente al que le ha enseñado a través de los siglos, le ha enseñado a través de esta palabra revelada, que Dios solo hay uno, autoridad solo hay uno, y que los demás, todo cuanto Él ha creado, no debemos de pensar más de nosotros de lo que somos. Somos criaturas que debemos estar bajo la dirección y el gobierno, el consejo y la provisión de Él que nos creó y nos sostiene, que igualmente un día nos juzgará. Por eso es Dios, no hay otro. Es a Dios que debemos de temer y solo a Él adorar. No nos hemos de postrar ante nada que no sea Él. No hemos de servir a ningún otro Dios que tome su lugar. Dios falsos son, paganos de nuestra propia imaginación, de nuestra propia fabricación. Pero ¿qué será lo que sutilmente o de manera muy abierta ha influido en nuestra manera de pensar y de proceder en este presente siglo? Que ha venido a ser el Dios pagano ante el cual nos postramos, al que servimos en lugar de Dios, al que le damos parte de nuestra lealtad, aunque debiéramos ser del todo miembros de este cuerpo espiritual y sirviendo a aquel que es nuestra cabeza y aquel que lo envió para tomar nuestro lugar en un madero y librarnos de esa esclavitud a la idolatría
y librarnos para que ya no sirviéramos a las tinieblas y a nosotros mismos, sino que resplandeció en las tinieblas, que nos llama al arrepentimiento, y siendo perdonados nos llama también a andar en pos de Él hasta que Él venga. A todos, a cada uno, a través de estos versículos lo leímos más de una vez, a unos como a los otros, a todos, pero a cada uno nos ha dado la responsabilidad, el privilegio de pensar en este presente siglo, de enfocar este presente siglo a través de los lentes de la eternidad. No solo la eternidad de lo que ha de venir, que todos pensamos cuando pensamos en la eternidad y aguardamos, si somos hijos de Dios, con esperanza y con gozo. Pero en la eternidad del pasado. Que Dios, que es eterno, no tiene principio, como no tiene fin. Y como no tiene principio desde siempre, Él ha sido la autoridad. Nunca ha habido un momento por algo que Él haya hecho, dejado de hacer, que perdió Él ese atributo de soberanía. No hubo en ningún momento una negociación por la cual Dios nos haya dado libertad para que nosotros fuéramos nuestras propias autoridades. La condena ha venido desde el principio sobre quienes no tuvieron en cuenta su palabra, no tuvieron en cuenta su identidad como autoridad absoluta desde siempre y para siempre, sin final, como aquel que tiene todas las cosas bajo su mano y hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y llamará a cuentas a todos y cada uno que no atiende y no piensa y que no procede a la luz de su enseñanza. Su palabra no ha sido tenida en cuenta y por lo tanto ha sido condenado el que no cree, condenado el que no tiene conciencia y no tiene en su vida práctica esa manifestación de temor a Dios, de humildad bajo Él. Condena contra los que se creen más de lo que son, se han hecho dioses de sí mismos, han interpuesto su propio razonamiento y han determinado hasta el día de hoy, lo hacen, qué es de lo que Dios dice, qué es lo válido y qué no, qué es para mí y qué puedo desechar, qué hará Dios y qué me parece que Él debiera de hacer para mí, razonamiento y conveniencia. La humildad requiere que seamos despojados de nosotros mismos y siendo despojados, amemos como Él nos amó. Primero que todo, amemos a Él, aborreciendo lo malo, versículo 9, siguiendo lo bueno. Hasta ese punto, en verdad. Dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Pero para aborrecer lo malo es necesario esa conciencia de lo que es malo hasta el punto de poderlo aborrecer. No solo identificar o tildar lo malo. Como quien dice, bueno, este piso es limpio y el de afuera está sucio. Sino el que siente al ver la suciedad un aborrecimiento por lo que está allá afuera. Y al ver lo limpio, siente, responde con ese aprecio, con ese gozo, con ese regocijo y ese júbilo de poder entender lo que es bueno y poderse dedicar
a lo bueno. Ocuparse de una manera sin fingimiento, nos dice el versículo 9. Sin fingimiento, con toda sinceridad, requiere de profundidad en nuestro ser, requiere de algo genuino que ha sido obrado en cada ser, individual, convencimiento hasta el punto de que hayamos sido despojados de todo cuanto interfiere, de todo cuanto distrae, de todo cuanto nos engaña o nos acomoda en el error, nos acomoda en lo que en verdad Dios no aprueba. Volviendo al versículo 2, resalta pues la palabra perfecta, agradable y perfecta. Muchos buscan lo agradable de Dios, su bendición diaria, su provisión que lo acompañe en todo momento, que los defienda y los proteja del mal. Pero Dios también habla tan claramente con la palabra perfecta, a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros delante de Él, de no buscarle por lo que a nosotros nos agrada, pero buscarlo en la perfección de su santidad, buscarlo y servirle y adorarle en la perfección de su ser, conociéndolo a Él, que en verdad sintamos ese repudio, ese aborrecimiento de la suciedad que a Él le ofende, que no viene a ser para su adoración, ni mucho menos para la edificación, el fortalecimiento, el servicio mutuo, el poder trabajar unidos para ese claro propósito que nos ha dado, que todos debemos de tener al emplear el don que por misericordia y por gracia nos haya sido concedido. Renovando nuestra mente es una tarea larga, profunda, de mucho detalle, de mucho desgaste, seguramente. Eso no pasa de la noche a la mañana. Tomar en serio lo que a Dios le es prioritario, es darle el enfoque al cumplimiento del propósito eterno de Dios, por lo cual nos envió a su Hijo, para que fuésemos salvos, convertidos, transformados y andáramos en pos de Él. Es darle ese lugar donde nuestro mayor deleite, nuestro mayor deseo es estar ocupado en el reino del Señor, en su viña, poder ser efectivos, poder ser no solo quienes resplandecemos con su imagen, sino quienes también somos edificados y fortalecidos por el resplandor de Dios en la vida de nuestros hermanos y hermanas en la fe, sirviéndonos unos a otros en el amor sin fingimiento de Dios, en el amor fraternal, con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mucho consejo tiene para nosotros este pasaje que hemos leído. Mucho en qué meditar hoy y por lo cual orar, apartándonos de este presente siglo hoy, apartándonos, no siendo influenciados por lo malo, por lo que nos aparta de Él, por lo que nos interrumpe el pensamiento que su palabra nos ha vuelto a traer esta mañana, sino para que meditando en esta verdad profundicemos y profundizando, estemos nosotros postrados delante de Él y postrados estemos rendidos y rendidos estemos a su servicio, seamos útiles, seamos ahí
transformados más y más, limpiados más y más, conformados a su imagen para, en su nombre, servir donde quiera que Él nos ha puesto. Tal vez están todavía con la tarea, con la necesidad de dar pensamiento, de pensar en qué será que Dios quiere que yo le sirva, en qué será que Dios me capacita, me ha capacitado que necesite yo dar atención nuevamente a mejorar para poder ser útil, de servicio a Él y a su pueblo. Tal vez es ahí donde volvemos a retomar la tarea de la semana pasada y a pensar si tal vez no lo pienso, no le doy lugar de la semana a pensar en eso, porque necesito primero pensar menos de mí, pensar menos de lo que soy. Necesito ser más humillado delante de Él y que aumente en mí su amor, comprensión, asombro, que me humille delante de Él y desee entonces que Él sea exaltado, Él tenga preeminencia, sea como sea, como Él lo quiera, como me lo muestre, como me capacite a hacerlo, y eso pedirlo con toda sinceridad. Eso pedirlo y pedirlo y pedirlo hasta que me lo conceda, hasta que me lo muestre, hasta que sea una realidad en mi vida, porque sobre todas las cosas debe tener esa preeminencia. Es pensar en qué cosas a mi alrededor necesitan ser destruidas, si son ídolos y han tomado un lugar, una posición demasiado elevada, han venido a gobernar. ¿Qué será? Que me aparta de lo que Dios me manda a hacer. Dios nos guíe y nos ayude no solo a crecer delante de Él en espíritu y en verdad, en amor a Él, por el amor de Él a nosotros, su misericordia y su gracia. Pero Dios nos capacite más y más a servirnos mutuamente y unidos delante de este presente siglo, unidos también declarar las maravillas de Dios, anunciar a las naciones la luz que nos resplandeció del Evangelio, llamar a pecadores a arrepentimiento y llamarlos no solo a que sean perdonados, pero llamarlos a que sean unidos al cuerpo, llamarlos buscando que sean más añadidos al equipo con quienes hemos de trabajar y que nos también ayudarán en el trabajo que Dios nos ha encomendado, sirviendo con los dones que Dios les ha de conceder también a cada uno de ellos, por ellos. Padre nuestro, ayúdanos a que tu palabra sea palabra viva y sea en tu palabra que palpite nuestro corazón, que sea tu voz que nos marque el paso, sea tu poder que nos capacite para que tú seas glorificado, para que tu iglesia sea fortalecida, para que tu reino se extienda hasta el día que tú vengas, que te aguardemos, te esperemos con esperanza, con gozo y con gratitud, pero igualmente con diligencia, con denuedo, sacrificio, porque tú lo has dado todo. Y así mismo pedimos que seamos del todo tuyos.
Por amor a tu nombre te lo pedimos, por los méritos de Cristo. Puestos en pie, vamos a concluir cantando el himno número 7. Himno número 7. Himno número 7. Hasta entonces, Dios nos preserve más y más en su amor y su voluntad, a que seamos fieles y así Él nos encuentre como Él, diligentes en su obra. Dios les bendiga.